Buenos días, hermanos. El día de hoy me tocó compartir la enseñanza, iniciando con una oración. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, porque nos dejas nuevamente abrir nuestros ojos y poder vivir un día más, Señor. Te doy gracias porque siempre estás con nosotros, porque siempre nos instruyes en tu palabra, Señor, porque día con día nos haces esos discípulos tuyos, esos discípulos fieles, Señor, esos discípulos que miran tu rostro, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que conforma cada uno de los ministerios, cada una de las iglesias, Señor. Te pido, Señor, que tú los sigas instruyendo en tu palabra, que no dejes que ninguna cosa negativa entre en sus vidas, Señor. Cuídalos en donde quiera que estén, Señor. Que siempre puedan mirar tu rostro, Señor, que puedan seguirte, Señor, en ese camino de salvación, Señor. Gracias, Señor, porque todos los días estás con nosotros, Señor. Gracias porque sigues viendo a este ministerio, Señor, a pesar de cada error, y sigues gozándote, Señor, en cada servicio que damos cada domingo, Señor. Te pido, Señor, que esta enseñanza pueda ser de gran bendición para nuestras vidas, que podamos tenerla presente, Señor. Por todo esto te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Buenos días, hermanos. El día de hoy la enseñanza se llama Enfrenta sin miedo. En Marcos 4:35 al 41 es un versículo donde nos habla donde Jesús calma la tempestad. Y dice la palabra de Dios: aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad y viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían al uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? En este versículo escuchamos cómo Jesús les da una nueva enseñanza a sus discípulos, ¿no? Am, como seres humanos siempre en una situación difícil, el miedo prevalece en nosotros. Sin embargo, en este versículo, Jesús estaba muy tranquilo, ¿no? Porque justo pues él tenía esa fe y él dormía tranquilamente, ¿no? En este cabezal. Sin embargo, los discípulos empiezan como, yo me imagino, ¿no? Como una película, ¿no? Que empiezan a correr por todos lados, tratando de salvarse, tratando de sobrevivir, ¿no? Sin embargo, cuando ellos se le acercan a Jesús diciéndole como de que, pues, no estás viendo que estamos, este, en peligro, él les dice, ¿no? Como de, pues, ¿dónde está su fe, no? Y esa es la primera enseñanza, ¿no? Que Dios les da a sus discípulos, de la fe en medio del pánico, en medio del miedo, en medio de los problemas, les dice dónde está su fe. Y también les habla al final, ellos dicen, ¿no? Ellos mismos se preguntan quién es el que hasta el mar y el viento obedecen, ¿no? Y ese también es una enseñanza, ¿no? Sabiendo el poder tan grande que tiene Jesús, que tiene Dios en nuestras vidas. En este caso es un ejemplo un poco, am, no complicado, pero es un problema muy grande, ¿no? Porque estar en un barco donde hay una tempestad,
pues obviamente el pánico prevalece en nuestro corazón, ¿no? Y como seres humanos tratamos de sobrevivir, ¿no? Y empezamos a tratar de sobrevivir en esa situación. Sin embargo, obviamente eso no es lo que pasamos día con día, ¿no? Estar en una tempestad no es algo que pasemos día con día. Pero ¿qué hay con esos problemas que se presentan en nuestras vidas todos los días? Esos problemas tal vez económicos, esos problemas de salud. Cada uno de nosotros tenemos problemas, ¿no? En nuestra vida. Cada quien diferente, cada uno más grande que el otro, uno más pequeño que el otro. Sin embargo, siempre estamos en ese constante sobrevivir en nuestra vida. Y es ahí donde nos preguntamos, ¿no? A uno mismo, si realmente tenemos esa fe con Dios. Casi siempre tenemos la costumbre de que si estamos en una situación de peligro, tratamos de buscar cómo salvarnos, porque ese es nuestro instinto, sobrevivir en medio de una situación peligrosa. Cuando alguien nos asalta, que no sé, llegamos a una persona que asalta a la otra, eh, pues ¿qué hace, no? La persona pues trata de sobrevivir, ¿no? Unas entran en shock, otras se defienden, pero pues sale peor, y otras simplemente obedecen y ya, y se aleja el peligro. Cuando intentamos justo este ejemplo de un asalto, siempre se nos ha dicho, ¿no? De que pues vale tu vida, ¿no? Primero es tu vida antes de que las cosas materiales. Y siempre nos dicen, si te asaltan o algo, pues da todo, ¿no? O sea, no importa, las cosas materiales van y vienen, pero tu vida no. Y entonces ahí así nos instruyen, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando a una persona así, hemos escuchado, ¿no? Noticias de que pues la asaltaron y pero o se defendió o no quiso dar las cosas. ¿Qué pasa, no? Que les disparan, los lastiman, unos sí sobreviven, otros no. Es cuando intentamos como atacar con nuestras propias fuerzas, pero no nos damos cuenta que son nuestras fuerzas, o sea, si no nos encomendamos a Dios. Ese es obviamente es un ejemplo un poco fuerte, ¿no? Pero cuando se trata de nuestros problemas, obviamente yo no conozco sus problemas, pero Jesús los conoce y cada uno de nosotros sabemos, ¿no? En qué problemas, en qué situaciones estamos. Y es muy necesario. El primer punto que nos enseña el versículo de Marcos 4:35 al 41, de tener primero esa fe, esa mirada a Dios. Porque si la fe está por otro lado, si la fe está apagada en nuestro ser, entonces ahí es donde empezamos a tomar decisiones apresuradas y decisiones erróneas en nuestra vida. Sabemos que el miedo es una actitud de ansiedad o angustia, que así la denominan como concepto, causada por la preocupación ante una amenaza contra el futuro de uno. Cuando estamos en peligro, es cuando nuestro miedo prevalece. Incluso cuando no estamos en peligro como tal, físicamente, pero tenemos el problema en la mente, tenemos ese miedo, esa angustia, esa ansiedad en nuestro corazón, en nuestro ser. Este, en Génesis 3:9 al 10 nos dice, pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Aquí es una historia que todos conocemos, que es el de Adán y Eva, cuando ellos comen del fruto prohibido y cuando llega el encuentro con Dios es cuando ellos se esconden, ¿no? Aparte de que pues estaban desnudos, pues obviamente se están escondiendo de eso que hicieron.
Eso también es un miedo que en nosotros prevalece. O sea, por eso decía que el miedo no solamente sale cuando estamos en situación de peligro físicamente, sino también cuando hacemos algo mal, el miedo prevalece en nosotros y no queremos mostrarnos con Dios. Como les dije, ya conocemos esta historia de Adán y Eva, y ahí en el versículo, ¿no? Nos dice cómo es que tuvo miedo porque él se había dado cuenta que estaba desnudo. Y es cuando el miedo se apodera de nuestro ser espiritualmente. Cuando tenemos situaciones, problemas y situaciones complicadas, tratamos de, ajá, ese miedo nos inunda y la fe empieza a disminuir y el miedo empieza a crecer. Y nos empezamos a hacer como personas ciegas, decidiendo como si no tuviéramos ningún camino que tomar. Cuando nos ponemos una venda en los ojos y estamos en un cuarto oscuro y tratamos de caminar, no caminas seguramente hacia un lado, sino siempre como de tratando de sentir, de escuchar, de activar los otros sentidos, ¿no? Y de ver si no vas a chocar. Y empiezas a caminar no seguramente, sino como temblando tal vez, o lento, o poniendo las manos enfrente, ¿no? Para como que ver si no hay alguien enfrente, si no hay cosas atrás, al lado. Ese es nuestro instinto, ¿no? Cuando no vemos, cuando no tenemos ese sentido de la vista. Y eso siempre, casi siempre pasa en el ser humano, cuando tenemos ese miedo, que es como si la vista se nos quitara. Y ya no caminas seguro, sino caminas igual que cuando no tenemos vista. Y empiezas a decidir cosas, precipitadas. Y nuestra fe, en vez de crecer, porque cuando tenemos fe obviamente puedes caminar seguramente y aunque tengamos la venda en los ojos, podemos caminar seguros porque sabemos que Dios está del otro lado. Pero cuando el miedo se apodera de nosotros es cuando caminas este, tembloroso y sin ningún fin. Y es cuando ahí te das cuenta, ¿no? Que nuestra fe empieza a disminuir justo en los momentos de prueba. Todos sabemos que en algún momento de nuestras vidas hemos pasado por situaciones muy complicadas donde donde dices, pues, ¿qué hago, no? Y empiezas a buscar con tus propias fuerzas la solución a tu problema. Porque también somos seres humanos y dejamos de ser pacientes en esas situaciones y queremos que el problema se solucione pronto porque obviamente la ansiedad está en nuestro ser. Sin embargo, como hermanos en Cristo y también como nuevos en Cristo, sabemos que si tomamos decisiones apresuradas, no con la dirección de Dios, las cosas suelen pasar diferentes y suelen empeorar las cosas. Y ya sales de uno, pero entras en otro lugar. Y es un cuento de nunca acabar con esa ansiedad, con ese miedo y con esos problemas. Porque te sales de uno y entras a otro. Sin embargo, sabemos que cuando confiamos en Dios, son cosas nuevas, son cosas diferentes. Y Él no es como que solucione el problema y te pase a otro del mismo, ¿no? Sino te lo resuelve, pero es con paciencia y es teniendo esa fe con Dios. Y cuando hablo de tener esa fe es escuchar la voz de Dios. Porque cuando estamos en un problema, Dios nos dice, tienes que tomar este camino. Es así, te lo pinta enfrente de ti. Tienes dos caminos. Este es sin fe, porque no es mi camino, y este es con la fe, porque ese es el camino que yo te estoy pidiendo que tomes. Obviamente Dios no decide por nosotros, tenemos libre albedrío y podemos decidir tanto en una en la que no sabemos para dónde y en la que tenemos la seguridad de que Dios está con nosotros. Y cuando tomamos esa seguridad, ese camino de Dios,
pues obviamente no va a ser fácil, pero va a prevalecer nuestra fe, porque Dios está con nosotros. En el versículo 2 de Timoteo 1:7 nos dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. En este caso en otras versiones y de dominio propio. En este versículo nos habla de eso, ¿no? De que Dios nos dio ese espíritu, ¿no? De amor y de dominio propio, no nos dio un espíritu de temor y timidez. Entonces, cuando nosotros pasamos por un problema, no tenemos que tener ese temor, sino pensar luego en que Dios me va a dar la respuesta, Dios me va a ayudar en esto, Dios va a sanarme o sanar a esta persona, Dios me va a ayudar económicamente, Dios me va a abrir las puertas, de negocios. O sea, estoy generalizando, ¿no? Porque al final yo no sé sus problemas, pero eso es lo que el primer pensamiento que debería de estar en nosotros cuando estamos en problemas. No el pensamiento de, ¿y ahora cómo le voy a hacer? ¿Y ahora qué hago? ¿Dónde muevo? O, le voy a pedir ayuda a tal, o, le voy a pedir ayuda a tal persona, voy a pedir esto acá. Nuestro primer pensamiento tiene que ser, Dios me va a ayudar. Tiene que ser, es que estoy con Dios. Porque nosotros como hermanos en Cristo, como nuevos en Cristo, estamos ya con Dios, somos ya hijos de Dios y si ya recibimos a Dios, es porque ya estamos escritos en el libro de la vida, es porque ya estamos, nuestro chip ya cambió y ya no somos solo creación, sino somos hijos de Dios. Y siendo hijos de Dios, pues es pensar en nuestro Padre, ¿no? ¿Qué pasa cuando un bebé se cae, cuando un niño se mancha o no logra algo, un bebé, un niño? Siempre busca a sus padres, a su mamá en este caso, ¿no? Cuando un niño se mancha es como de, ay, ya me manché, pues vas con tu mamá y le enseñas, ¿no? O cuando no puede hacer un niño algo, va con los padres a que le ayuden, porque pues son sus padres y a ellos siempre va a acudir. Es lo mismo con nosotros, nosotros somos esos niños y cada que nos caemos siempre volteamos a ver a nuestro padre y decir como de ayúdame. Y cada que no logramos algo, siempre volteamos a ver a nuestro padre, porque ese es nuestro instinto y debería de ser nuestro instinto espiritual. Voltear siempre a ver a nuestro Padre y tener esa fe que Él nos va a ayudar, como esa mamá ayuda a su hijo cuando no puede hacer algo. Esa es la fe que tenemos que tener cuando estamos en problemas y en tribulaciones. No tener el pensamiento de estar solos, ¿no? De voltear a un lado y no saber a dónde, ¿no? Sino simplemente siempre voltear a la mirada de Dios. Porque estar con Dios en el camino de Dios es estar sin miedo, es estar sin esa angustia, sin esa ansiedad. Obviamente sí la podemos sentir. Con esto no estoy diciendo que nunca tienes que sentir eso y si lo sientes es pecado. No, sino obviamente somos seres humanos y lo sentimos. Pero por eso es que Dios nos enseña que sí, tal vez sientas ese miedo, tal vez sientas esa ansiedad, esa angustia, pero acuérdate que está tu Padre para ayudarte, que está tu Padre para levantarte, que está tu Padre para fortalecer tu fe, para fortalecer tus fuerzas, para sanar, para darte esas cosas que necesitas. Está ese Padre. Es normal que uno sienta miedo, que uno sienta ansiedad, que uno sienta temor en ese momento, pero ¿qué pasa con nosotros? Nos activamos y cuando te activas es cuando miras a el rostro de Dios. Ese es el momento cuando nos activamos. El momento no es cuando miramos a otras personas y vemos cómo podemos salir con nuestras propias fuerzas. Activarnos es primero ver la mirada de Dios. Y tal vez podrán decir o podremos pensar, ¿no? Pero si miro a Dios, pues no todavía no se soluciona mi problema. Pues claro que no, pero ya ese es el primer paso, que es tener fe y mirar al rostro de Dios, sin temor alguno, sin, sin desconfianza, siendo rectos y decir, ahí está, te estoy buscando, Dios, no, o sea, estoy buscando esa respuesta con Dios.
Es el primer paso. Hay veces que nuestros problemas se solucionan inmediatamente cuando oramos a Dios, pero también hay veces que no y que suele tardar, ¿no? Y ahí entramos en ese proceso. Es como en la barca, ¿no? Cuando en el versículo que empezamos de la barca, que que los discípulos estaban como tratando de solucionar el problema, ¿no? Y puede que haya pasado bastante tiempo, pero estaban buscando solucionarlo ellos mismos. Y mueve esto para acá, o sea, yo me imagino en el barco, ¿no? Y tú vete para allá, y tú tienes que estar acá. O sea, empezaron a moverse entre ellos, pero jamás voltearon a Jesús y dijeron, pues, Jesús, ayúdanos, ¿no? Eso fue hasta que lo vieron tranquilamente acostado y dormido en una esquina. Ahí donde ellos se les prendió el foco y dijeron, espérate, o sea, nosotros estamos con el temor en casi, casi aquí, ya llorando, y él está tranquilo. Entonces es ahí cuando miraron a Jesús y le dijeron, pues casi, casi Jesús, ayúdanos. Y él paró todo de inmediato. ¿Por qué? Porque al principio que pasó esa situación, esa zona, ese problema, ese peligro, ellos lo primero que fue activarse. Es el instinto que tenemos. Activarse y moverse, tenemos que sobrevivir y empiezas a moverte. Pero jamás voltearon al rostro de Jesús y dijeron, pues, la confianza está en ti, ¿no? O sea, no, ellos trataron de hacerlo con sus propias manos, con sus propias fuerzas, hasta que a ellos se les prende el foco y pues ya se acercan a Jesús y como de sacados de onda, ¿no? Como de pues está bien tranquilo y estamos pereciendo, ¿no? Y es ahí, ese es un gran ejemplo de cómo es que nosotros llegamos a actuar cuando estamos en un momento de peligro. Sin embargo, no es malo porque al final los discípulos se dieron cuenta y voltearon al rostro de Dios y se les soluciona el problema, ¿no? Eso fue un problema inmediato, ¿no? Pero ¿qué hay de esos problemas que nos pasan y el proceso de respuesta dura meses o semanas, meses y y entramos en desesperación, ¿no? Ahí es también donde es la fe y la paciencia que Dios practica con nosotros, porque pues ok, ya hiciste el primer paso, ¿no? Ya pasaste por el miedo, por la ansiedad, pero volteaste a ver a Dios. Pusiste tu problema en sus manos y la confianza en Él. Y está la fe con Él, ¿no? Pero ¿qué hay de que pasa una semana y no pasa nada? Pasa la segunda semana y no hay respuesta. Pasa la tercera semana y tampoco hay respuesta. He ahí es el siguiente paso, tener paciencia, porque eso conlleva tener esa confianza en Dios. Porque las cosas no van a llegar cuando tú quieras, sino cuando Dios diga, ahora sí. Y siempre, en cada tribulación, siempre Dios nos quiere enseñar cosas nuevas. Entonces, para poder sobrevivir con esa paciencia, pues es tener en mente, ¿no? De pues, ¿qué quiere Dios que aprenda aquí? ¿Y por qué no me ha dado esa respuesta, ¿no? Esa solución a mi problema. Y es un gran proceso, ¿no? Entrar en esa fe con Dios, en ese momento de tribulación y de problemas. Pero justo el tema de hoy es no dejarnos invadir por ese miedo que puede distorsionar el camino, puede quitarnos cegarnos, ¿no? De esa mirada con Dios. Ese es el tema principal. El tema principal es que el miedo y la ansiedad y la angustia no invadan nuestro corazón y nuestra mente como para no tomar el camino de Dios, sino que nos haga más fuertes para saber que siempre es con Dios. No es con el amigo, no es con el vecino, es con Dios. Es mirar a Dios. Y obviamente no nos culpemos si en algún momento sentimos miedo o ansiedad, si en algún momento decidimos primero antes de consultarlo con Dios, porque es normal, porque estamos en esa lucha y
en ese caminar con Dios. Pero tengamos siempre en mente que cuando le pedimos instrucción a Dios, las cosas son diferentes y te ahorras muchísimas más tribulaciones de las que uno tiene que pasar. Entonces, cuando nuestros miedos atemoricen nuestro corazón, siempre pensemos en que Dios es la respuesta y siempre va a ser la respuesta, porque Él siempre trae ese cambio a nuestra vida. Aunque pasen semanas, aunque pasen meses, Él siempre dice, paciencia, ¿no? Porque tengo algo grande para ti, pero es necesario pasar por esto. En Salmos 34:4 nos dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Tengamos ese salmo en mente, en escrito tal vez en algún lado, porque cuando dejamos que el miedo invada nuestra mente es muy poderosa y nos hace hacer cosas que no van conforme a la voz de Dios y ni el camino de Dios. Pero si tenemos esto en mente de que busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores, siendo en el tiempo que haya sido, entonces ahí es donde siempre vamos a voltear a ver a Dios en cada tribulación, en cada temor, en cada miedo, en cada ansiedad, en cada angustia que nosotros pasemos. Señor, te damos gracias por esta palabra. Te pido, Señor, que puedas quitar cualquier temor de nuestras vidas, de nuestros corazones. Que cada problema que tengamos el día de hoy, que cada problema que presentemos el día de hoy, Señor, tú nos des esa solución, esa respuesta, Señor. Danos esa paciencia, Señor, para poder lograr estar todavía en tu camino, Señor. No nos alejes de tu presencia, Señor. Síguenos instruyendo, enseñando en cada tribulación, Señor. Te pido, Señor, que el día de hoy tú tomes en tus manos a cada líder, Señor, que está sirviendo en tu ministerio, Señor. Que tomes en tus manos, Señor, el corazón de cada líder, Señor. Porque yo sé, Señor, que tú los renuevas, Señor. Que nos das esa fe, Señor. Que nos das esa paz, Señor, en nuestros corazones. Sé tú, Señor, el que renueve nuestras fuerzas, Señor. Pon ese corazón este, fuerte, Señor, ese corazón que siga tu camino, Señor. Por favor, haz fuerte también nuestra mente, fuerte contigo, Señor. Haznos espiritualmente fuertes, Señor. Que sigamos buscándote, Señor, que sigamos fortaleciéndonos contigo, Señor. Y sé tú, Señor, el que nos instruya día con día, Señor. Que siempre volteemos a verte a ti, Señor. Que siempre podamos voltearte a ver a ti. Que no volteemos a ver a ninguna otra persona más que a ti, Señor. Porque tú eres el que nos va a salvar, Señor. Porque tú eres el que nos va a instruir, el que nos va a fortalecer, Señor. Porque tú eres el que está con nosotros día con día. Y en cada cosa que nos pasa, tanto buena como mala, siempre pensamos en ti, Señor. Y siempre pensamos en esa, en eso que nos das día con día, Señor. Porque nos enseñas cosas grandes cuando algo nos pasa y después nos das esa bendición. Y he ahí donde pensamos, es porque Dios me lo mandó. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por nuestras vidas. Gracias por el ministerio, Señor. Y te pido, Señor, que este fin de semana, Señor, que puedas estar con mis hermanos, Señor, y que puedas estar también en sus alegrías, Señor. Por todo eso te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.